Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Por fin el flamante ministro Andrade del Ministerio de Obras Públicas, José Luis Andrade, adelantó que una compañía extranjera realizará un estudio sobre la posibilidad de cambio de losa en el Puente de las Américas sin tener que cerrarlo. Ya los panameños, antes de que podamos reaccionar a este video, estamos cansados de los parches que le ponen al Puente de las Américas. El cuarto puente, ¿para cuándo? Ya sabemos que hemos vivido 10 años de oscuridad y ahora estamos en el gobierno de la luz, ¿verdad? Vamos a ver cuánto tiempo dura la luz. Mal estado del Puente de las Américas. El periodista de un medio local le hace cuestionamientos al ministro para ver si responde sobre el cuarto puente. Y si hacemos un quinto puente, porque este puente hay que tumbarlo y hacer uno nuevo, ya, el Puente de las Américas, ya basta, 1960, 62, ¿de qué estamos hablando? Ya es hora de hacer un puente nuevo, ¿no? ¿No creen? Sin embargo, en el día de ayer yo me reuní con una compañía Mira ese hueco ahí, desde abajo el zoom. extranjera que hace Mira eso, y se ven los carros pasando. este tipo de trabajo de cambio de losa, y ellos van a hacer un estudio para ver la posibilidad de que se pudieran hacer cambios de losa, porque las losas del Puente de las Américas son losas prefabricadas. Si se pudieran hacer el cambio de losas. Mira eso, el daño está peor. Y mira el óxido acá, el óxido por acá. O sea, esto es mantenimiento. El puente puede durar un poco más siempre, porque los gringos hicieron un excelente puente. Esto lo hicieron los gringos, para que sepas. Claro, con mano de obra panameña también, pero esto fue diseñado y creado por los gringos en la época, obviamente, de que el canal pertenecía a los Estados Unidos. Entonces, pero mira eso allí. Mira ese hueco. Ahí le han puesto una lámina, pero ahí está la trampa mortal. Eso es un trabajo que hay que hacer adentro, de la parte de abajo y la parte de arriba. O sea, yo no sé, pues es lo que puedo ver. Y así como está ese, ahí hay otro parche más. Hay hueco por todo lado en el Puente de las Américas. Mira el óxido en los hierros. Ay, Dios mío, ¿cuándo vamos a...? Que no queremos que pase una desgracia. ¿Será que volvemos a los ferries? ¿Será que volvemos a la época de los ferries? Porque antes del Puente de la América, en los años 50, años 40, era el ferry, ¿no? ¿Será que volvemos a los ferries? Deberían habilitarse los ferries, ¿ve? Yo pensando, puede ser el puente y pueden ser los ferries también, ¿por qué no? Le damos más movilidad y más agilidad al tráfico, los ferries, los que van más lentos, los camiones, las mulas podrían ir por ahí. No sé, se me ocurren tantas cosas. Bueno, las mulas no, los carros se dan, unos carros ahí particulares, ciertos carros que no tengan mucho apuro de llegar. No sé, tantas cosas. Hay que buscar opciones. Uno va sacando ideas y va cotizando y va preguntando, ¿no? Sin tener que cerrar el puente. Se disminuiría la capacidad de tráfico del puente, Mira eso. pero no se cerraría. Oh, mira eso. Qué porquería. Y estaremos a espera de ese informe para presentarlo y ver si es factible hacerlo de esa forma. De la otra forma que yo veo, si no fuera factible, es darle los mantenimientos que se deban dar para mantener el puente activo y esperar la solución cuando se construya el cuarto puente. Imagínate eso. Oye, te voy a hablar bien claro. Esas láminas y esas cosas que estamos viendo allí en el Puente de las Américas, no solamente es ahí, es a lo largo y es amplio de todo el Puente de las Américas. Hay situaciones así. Un desastre. El ministro nefasto Rafael Sabonge del gobierno de la oscuridad que ya superamos. Que vamos a construir en este periodo. Mira, ese man quedó atrapado ahí. Ministro, por otra parte, el presidente Cortizo en su discurso habló de un plan nacional de reconstrucción vial. ¿Cómo sería eso? ¿En cuánto tiempo? ¿Ya hay información para poder compartir acerca de eso? Hablamos específicamente del discurso del presidente José Raúl Mulino el 1 de julio, cuando habló de ese plan nacional de reconstrucción vial. Sí, primero dijiste Cortizo, presidente Mulino. Sí, porque todavía tiene en la boca
a su presidente, a su expresidente, el gobierno oscuro. Sí, casualmente hoy voy a tener una reunión con personal de presidencia para hablar sobre ese plan. Lo estamos estructurando y pronto podremos hablar más sobre él. No queremos hablar, ministro, queremos trabajar en eso. Sí te tengo que decir que tiene que ser un plan especial con situaciones abreviadas, porque si esperamos hacer una licitación normal, usualmente toman desde el día 1 hasta que se adjudican 8 meses. Y las vías de nosotros no aguantan ese periodo. Claro, excelente, excelente. Estás clarito, estás clarito. Eso es importante, sobre todo por la condición en que se encuentra la estructura vial del país. Ministro, ¿cuánto tiempo pudiese tomar ese plan de reconstrucción en base a lo que usted ha recibido? Ya deberían comenzar. Bueno, todo el mundo sabe cómo se recibió, ¿no? Es la herencia que tenemos que resolver. No quisiera adelantarme, pero quisiera pensar de que en los próximos 3-4 meses estamos dándole solución en un plan, tenemos que ver también el presupuesto, pero en un plan masivo a nivel nacional a la gran mayoría de las vías del país. Se comenzará por la Panamericana. Incluyendo la Panamericana. Sin embargo, en el día de ayer yo me reuní con una compañía extranjera que hace este tipo de trabajo de cambio de losa, y ellos van a hacer un estudio para ver la posibilidad de que se pudieran hacer cambios de losa, porque las losas del Puente de las Américas son losas prefabricadas. Si se pudieran hacer el cambio de losas sin tener que cerrar el puente. Eso es parte de lo que dice el ministro de Obras Públicas, que por lo menos le vemos la claridad que él nos transmite, de que es consciente del problema, que lo conoce, que lo sabe, que lo ha vivido, como todos los panameños lo hemos vivido, y que está claro de que hay que darle solución rápida. Me gustó eso de que no podemos esperar 8 meses, tenemos que empezar ya. Se tiene que empezar a ver el movimiento, y el pueblo panameño le va a dar un tiempo, pero no muy largo, no mucho. Así que vamos, ministro, yo sé que usted puede. You know, bra.